En este capítulo vamos a conocer qué es un laboratorio, su definición, sus reglas a seguir, sus instrumentos, los resultados y qué es una memoria. En la primera de las tres partes hablaremos del laboratorio y de la prevención que hay que tener en él. Diremos qué es un laboratorio, las reglas básicas que hay que tener en cuenta en un laboratorio, qué hacer en caso de accidente, explicaremos lo que son los pictogramas de peligrosidad y hablaremos sobre las etiquetas de los productos químicos. Un laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico. Las condiciones ambientales en un laboratorio deben estar controladas y también normalizadas. Controladas porque no se debe producir ningún tipo de influencia extraña a las conocidas o previstas que alteren el resultado del experimento o medición que vayamos a realizar. Y deben estar normalizadas porque se ha de garantizar que el experimento o medición es repetible, es decir, que cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado. En todo laboratorio se han de seguir unas reglas básicas de seguridad, como por ejemplo llevar una bata blanca, unas gafas de seguridad, recogerse el pelo si lo tienes largo, llevar guantes, tener mucho cuidado con el material de vidrio para no cortarte, también tener cuidado con los productos químicos para no quemarte, leer la etiqueta de cada compuesto químico es importantísimo y ha de haber un botiquín. También ha de haber un orden y limpieza, no hay que beber ni comer en un laboratorio, hay que lavarse las manos antes y después de realizar el experimento, ordenar el área de trabajo y cuidar todo el material, lógicamente. Y por último, por lo que respecta a los posibles residuos que hayan quedado, depositarlos cada residuo en su respectivo contenedor, en el de vidrio, el de papel, residuos químicos, orgánicos, etc. ¿Y qué hay que hacer en caso de accidente en un laboratorio? Pues por ejemplo, si nos cortamos es lavar bien la herida con abundante agua corriente durante al menos 10 minutos y desinfectarla con antisépticos y dejarla secar al aire o taparla con una venda estéril. Si la piel entra en contacto con productos químicos, lavar inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos. Si sufrimos quemaduras en la piel, lavar la zona afectada con agua fría durante 10 o 15 minutos, aplicar una pomada adecuada y las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata, es decir, ir directamente al hospital. Si inhalamos un producto químico, pues conducir directamente a quien lo haya inhalado a un lugar con aire fresco. Si ingerimos un producto químico, pues acudir inmediatamente al hospital. Y si nos cae ácido en la piel, que se vuelva más agresivo con el contacto con el agua, cuidado, como por ejemplo el sulfúrico, pues hay que hacer absorber el mismo con un trapo seco y luego enjuagar con abundante agua fría. Y estos son los pictogramas de peligrosidad que tienen todos los botes o las cajas de las sustancias químicas con las que trabajamos. Hay que tenerlos en cuenta y ver, por ejemplo, lo que es cada uno. Vemos que el primero es nocivo, una X, el segundo es irritante, vemos que tiene una Y en la parte inferior, el tercero explosivo, el cuarto tóxico, el quinto muy tóxico, vemos que tiene una T+, el sexto peligroso para el medio ambiente, el séptimo fácilmente inflamable y el octavo inflamable y extremadamente inflamable, vemos que tiene una F+, el noveno comburente y el décimo corrosivo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta antes de utilizar el producto si es más o menos peligroso. Y esta sería la etiqueta de un producto químico típico que tenemos siempre que tener muy en cuenta. Vemos que nos va diciendo diferentes cosas. En primer lugar, la identificación del peligro que tiene. En segundo lugar, la descripción del riesgo. Lo pone aquí. A continuación, las medidas preventivas que tenemos que tomar al usarlo. Su identificación del producto, como el nombre químico de la sustancia o nombre comercial del preparado. Su composición, qué es lo que tiene. Y el responsable de la comercialización, su dirección, nombre y teléfono. Bueno, pues hay que leer la etiqueta siempre antes de utilizar un producto. Además, seguir a rajatabla sus instrucciones
Y por último, en caso de accidente, enseñar el producto al médico para que vea qué es lo que ha pasado, con qué nos hemos quemado o hemos sufrido un percance o cualquier tipo de cosa. En segundo lugar, hablaremos de los instrumentos que hay en un laboratorio. Evidentemente, haremos hincapié en los más usados y los hemos dividido en 4 grupos: en instrumentos de medición, de soporte y limpieza, recipientes y un cajón desastre llamado otros. De medición tendríamos al cronómetro, que mide la duración de un proceso, al calorímetro, que mide el calor generado o recibido por un cuerpo, el densímetro, que determina la densidad relativa de los líquidos, el espectrómetro, que mide el espectro de frecuencias de un movimiento ondulatorio, o la báscula, que mide la masa de un objeto. Por último, el termómetro, que mide la temperatura. De soporte y limpieza tendríamos el soporte universal, que sujeta tubos de ensayo y otros elementos, la gradilla, que mantiene verticales los tubos de ensayo, o la escobilla, que es un aparato para limpiar instrumentos. En recipientes y para medir líquidos tendríamos, por ejemplo, la probeta, el matraz Erlenmeyer o el vaso precipitado, que los tres valen para medir líquidos, el tubo de ensayo, que es un recipiente, o la placa de Petri, que se utiliza para colocar elementos. Y en un cajón desastre de otros tendríamos, por ejemplo, la pipeta, que es para traspasar líquidos, el embudo para verterlos, el mortero para preparar mezclas, el agitador para remover líquidos, el mechero Bunsen para calentar elementos o el alambique, que vale para destilar líquidos. Y la última parte la hemos dedicado a la investigación. Explicaremos el resultado de una investigación, daremos un ejemplo de una tabla, de gráficos, de fórmulas, veremos cómo se redacta un informe y también cómo se hace la estructura de una memoria. Existen 3 formas de expresar el resultado de una investigación: mediante tablas, que es un conjunto de datos relacionados entre sí; mediante gráficas, que es la representación de datos que permite analizar el comportamiento de un suceso o la evolución de un fenómeno; y mediante fórmulas, que es la expresión algebraica que relaciona variables o cantidades. Este sería el ejemplo de una tabla, lo puedo ver aquí, con la primera columna donde están las variables, y en la segunda, la tercera y la cuarta tendríamos los diferentes elementos, en una el vaso 1, en la otra el vaso 2, luego el vaso 3 o el vaso 4. Esto sería el ejemplo de gráficos, que podemos ver que hay muchos ejemplos de gráficos, y aquí solo vamos a hablar de 4. El primero, que es un diagrama de barras o histograma, y si las barras son dibujos relacionados con el tema se llamaría pictograma. El segundo, que es un diagrama de sectores, que son un círculo en partes proporcionales al valor de cada dato. El tercero sería un polígono de frecuencia, que es el valor de cada dato con un punto y se une con unas líneas. Y el cuarto es un cuadro combinado, que es una unión de varios tipos de gráficos. Y aquí podemos ver 2 ejemplos de fórmulas, como la cinemática o de la electrodinámica, aunque recordemos que hay miles de ejemplos, pero hemos destacado solamente 2. Y una vez hemos hecho el trabajo científico hay que darlo a conocer, mediante un informe o una memoria, que es una publicación oficial del trabajo realizado y también de sus conclusiones. Pero este informe o memoria ha de tener 2 características básicas. La primera es que ha de ser objetiva y precisa. ¿Objetiva por qué? Porque ha de mostrar la experiencia real. Una hipótesis falsa de un trabajo, recordemos, no es un fracaso, sino que es una hipótesis que nos hemos equivocado al plantearla, pero no es un fracaso, esto es muy importante. Y precisa porque ha de exponer claramente los métodos empleados y los resultados obtenidos. Cualquiera puede obtener
los mismos resultados si repite el experimento, por tanto debe ser precisa. Y la estructura de la memoria pues es la siguiente. En primer lugar tiene que tener una portada que es con un título breve y claro, el nombre y apellido de los autores ordenados alfabéticamente y la fecha de realización de la memoria. En segundo lugar un índice con apartados y subapartados ordenados de la memoria y también sus números de página. En tercer lugar, un resumen, esto es muy importante, que es una idea precisa del contenido de la memoria con la información más importante de la investigación. Suele tener unas 15 o 20 líneas como mucho, pero no es una introducción, porque ahora sí que vendría la introducción, en la que diremos por qué hemos hecho la investigación, las preguntas que queríamos resolver, los objetivos a alcanzar y las hipótesis a comprobar. A continuación, muy importante también la metodología, que es detallar el trabajo y experimentos realizados, los materiales que hemos empleado y la explicación desarrollada de los experimentos. Los resultados, muy importante también, donde los presentaremos mediante tablas, gráficos o imágenes de una forma muy visual y los analizaremos y comentaremos. Otro aspecto importantísimo y definitivo es la conclusión a las que hemos llegado con este trabajo y la valoración de la hipótesis, que si es correcta extraeremos conclusiones generales y si es errónea decir dónde está el error y planear una nueva hipótesis. Recordemos que un resultado no esperado no es un fracaso en el trabajo. Y por último, la bibliografía. Citaremos todos los materiales que hayamos consultado. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ayudarme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.